Hola, soy Odalis Natalí Fuentes Zapata y hablaremos sobre definiciones, ecuación diferencial, orden, grado y linealidad. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es aquella que contiene derivadas o diferenciales. Toda ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes se denomina ecuación diferencial y se clasifican por su tipo, orden, grado y linealidad. Ordinarias. Estas poseen derivadas con respecto a una sola variable independiente. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una ecuación diferencial, ya que se encuentra presente esta derivada y se observa que hay solo una variable independiente, siendo la variable independiente x y la variable dependiente y. Parciales. Estas poseen derivadas con respecto a más de una variable independiente. Por ejemplo, esta ecuación diferencial. Se observa que en las derivadas no solo hay una variable independiente, sino dos, que en este caso es la variable z. No olvidemos que las variables independientes están en la parte inferior. Clasificación respecto a su orden. El orden de una ecuación diferencial lo determina la máxima derivada presente. Ejemplos para identificar el orden. El orden de una ecuación diferencial lo determina la máxima derivada presente. Aquí yo tengo algunas ecuaciones diferenciales y vamos a identificar su orden. En esta primera ecuación nos damos cuenta de que está una primera derivada, aquí ya no tenemos derivadas, entonces podemos decir que en esa ecuación está en primer orden. En esta segunda ecuación tenemos una derivada en segunda derivada, esta está en primera derivada y aquí hay que tener mucho cuidado, porque aquí nos dice que está elevado al cubo, no que es una tercera derivada. Para que sea tercera derivada tendría que estar entre paréntesis. Entonces vamos a tomar la máxima derivada presente y esta sería en segundo orden. En esta siguiente ecuación también está en segunda derivada. Aquí no tenemos derivada, la única vez que aparece la derivada está en segundo orden. En esta siguiente ecuación tenemos tercera derivada. Aquí igual no está entre paréntesis, entonces no es derivada, está simplemente elevado al cuadrado y entonces es tercer orden. Aquí tenemos una ecuación diferencial de cuarto orden, en donde ya podemos observar que después de la tercera derivada, utilizando una nomenclatura de primas, se indica el orden de la derivada con un número entre paréntesis. Así sucesivamente hasta indicar matemáticamente que es posible tener una ecuación diferencial de n orden, en donde esa n va a representar la máxima derivada presente en la ecuación diferencial. También es importante mencionar que a partir del segundo orden en adelante se considera ecuación diferencial de orden superior. Clasificación respecto a su grado. El grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma polinomial. Ejemplos para identificar el grado. En esta primera ecuación podemos darnos cuenta de que está en segundo orden. Esa es su mayor derivada. Ahora, el grado de una ecuación diferencial es el exponente que tiene la mayor derivada. En este caso, la mayor derivada es esta y su exponente es 1. ¿Por qué es 1? Bueno, porque no hay un exponente. El exponente es un número como este. Y si no aparece ningún número, significa que es 1. Entonces será de primer grado. Esta ecuación está en segundo orden y con su primer grado.
En este siguiente ejemplo tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Esa es su mayor derivada y su exponente es 3. Entonces es una ecuación de primer orden con un tercer grado. En esta otra ecuación diferencial está escrita con otro tipo de notación. Tenemos d cuadrada y sobre dx cuadrada. Esto de aquí es y'. Es otra manera de escribir la derivada. Entonces, la mayor derivada que aparece en esta ecuación es 2. Está en segundo orden. Esa es su mayor derivada. Entonces, consideramos el exponente. Vemos que el exponente es 1 porque no está. Y entonces vamos a decir que esta ecuación es de segundo orden, primer grado. Clasificación de acuerdo a la linealidad. Una ecuación diferencial es lineal cuando la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Otra característica es que cada coeficiente de y sus derivadas dependen solamente de la variable independiente x. Ejemplos para identificar si es lineal o no nuestra ecuación diferencial. Pero antes de irnos ya con los ejemplos, volvamos a repasar sus características. Una ecuación diferencial es lineal cuando la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Entonces, si la ecuación diferencial es de primer grado, ya podríamos decir que es lineal, pero si alguna de las derivadas tiene una potencia elevada al cuadrado o diferente de 1, ya no será lineal. Otra característica importante es que cada coeficiente de y sus derivadas dependen solamente de la variable independiente x. Bueno, aquí ya tenemos esta ecuación y lo primero que tenemos que identificar es la variable dependiente. En este caso la variable dependiente es x porque está en la parte superior. Nos vamos a fijar muy bien en esta letra x y en sus derivadas. Observamos aquí la cuarta derivada no está acompañada ni elevada, o sea que hasta aquí podemos decir que es lineal. Aquí vemos la letra x, es la segunda derivada con respecto de t. Observando la segunda derivada vemos que su coeficiente no tiene la letra x. Lo importante es que no esté multiplicado por la misma letra y pues hasta aquí sigue siendo lineal. La otra derivada con respecto de t está acompañada de un coeficiente que no tiene la letra x. Aquí vemos la letra x, su coeficiente es la letra t, y como no tiene x ni tampoco está elevada, sigue siendo lineal. Aquí esta última parte tampoco encontramos la letra x, y entonces ya podemos decir que esta ecuación diferencial sí es lineal. Aquí tenemos otra ecuación diferencial para identificar si es lineal o no lineal. Vamos a revisar cuál es la variable dependiente. En este caso la variable dependiente es la y. Vamos a estar muy atentos a la letra y. Aquí la derivada está con un coeficiente y podemos darnos cuenta de que no aparece la letra y. Hasta aquí podríamos decir que es una ecuación diferencial lineal. Pero aquí vemos la variable y notamos que está elevada al cuadrado. Entonces, por estar elevada al cuadrado, ya no será lineal. Aquí tenemos otro ejemplo para identificar si es lineal o no. Vamos a identificar la variable dependiente, que será la que esté derivada, y en este caso es la t. Vamos a estar atentos con la t. Esta primera derivada vemos que está acompañada de un coeficiente que no tiene la letra t, y hasta aquí vamos bien, podríamos decir que es lineal. Ahora aquí en esta vemos que está multiplicando a un coeficiente x que no es la t ni tampoco está elevada, está igualada a 0. Entonces vemos que cumple con las características y podemos decir que sí es lineal.
Eso ha sido todo de mi parte. Gracias por tu atención.